Muy buenas noches, queridos amigos, queridos colegas que nos acompañan el día de hoy en su ponencia dominical en este nuevo concepto llamado Hablemos de Homeopatía. Agradecerles su presencia a todos ustedes y sin más preámbulo presentamos al ponente del día de hoy, que es el doctor Jorge Carlos Barbosa del Toro. Su formación, su currículum, aquí lo vemos, es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo estudios de fertilidad en la Universidad de Notre Dame South Bend en Indiana, en Estados Unidos. Realizó la especialidad en homeopatía de Guadalajara. Cursó estudios de homeopatía 11 años consecutivos en la Academia Internacional de Homeopatía Clásica. Es maestro o fue maestro por 2 años de la misma Academia Internacional de Homeopatía Clásica, moderador del programa e-learning en español para los países de habla hispana durante 5 años. Es autor de los libros Anatomía de la curación observada a través de la homeopatía, además el libro Patogenesia, Neuroreconexión y del libro Patogenesia, Bufo, Alvarius y Cambo. Y actualmente es director de la Academia Internacional de Homeopatía Clásica Avanzada aquí en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy, el tema que nos compartirá amablemente es preparación interna y externa del homeópata a fin de responder al desafío de una homeopatía de calidad. Doctor Jorge Carlos, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a darnos esta ponencia y a este grupo de Hablemos de Homeopatía. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Antonio, por la invitación. Vamos a compartir un momento, algunos aspectos que creo que son importantes. Son temas de alguna forma olvidados o relegados un poco, pero que son muy importantes. Yo creo que con todo lo que ha sucedido de tipo social a escala mundial con la cuestión de la pandemia, esto ha sacudido a todos los sistemas terapéuticos en el mundo y nos ha sacudido de una forma para que nos pongamos realmente a hacer una revisión interna de nosotros mismos, de el nivel de formación homeopática que cada uno tiene para de esta forma poder realmente llegar a responder a lo que estamos viviendo y finalmente todas las teorías homeopáticas se sacuden entre nosotros para poder realmente definir qué tipo de homeopatía vamos a practicar. El tema, ya está. El tema de la preparación. El tema de la preparación, que de alguna forma debemos revisar. La preparación externa, pues es muy sencilla de acuerdo a los requisitos legales de cada país. La práctica de la homeopatía, ya sea como licenciados en homeopatía o como médicos con una formación de homeopatía. Cada país tiene su propia legislación. Sin embargo, la preparación externa es como lo más fácil. Son todos los requisitos legales indispensables, básicos, donde nosotros vamos a prestar atención a los pacientes y bueno, pues por lo menos un título que nos avale y esto ya es como un soporte fundamental. Para los homeópatas, principio, los homeópatas que traemos una formación médica, de alguna forma, en muchas ocasiones nos es mucho más fácil abordar el tema de la salud y de la enfermedad. Sin embargo, en otras ocasiones, pues realmente viene siendo un estorbo
porque la domesticación que traemos en el nivel de la medicina nos hace muy difícil comprender y poder aplicar la homeopatía sin que el conocimiento médico represente un estorbo. Entonces, la preparación externa es mucho más fácil, hay que adaptar un lugar adecuado, que ya la mayoría lo tenemos, y lo que viene siendo mucho más difícil es la preparación interna, la preparación de nosotros mismos. Este es un punto que cada uno, desde la honestidad, desde la claridad, debemos de alguna forma siempre estar haciendo como una autoevaluación de cuál es el nivel que nosotros tenemos, porque finalmente la calificación última nos la van a dar los pacientes mismos. Y primero, pues en cuanto a la preparación interna, hay aspectos que ya todos sabemos. Lo más fundamental, una materia médica que debemos abordarla desde todos los ángulos, el mayor número de materias posibles, materias médicas posibles, pero no es suficiente. Yo he visto que hay homeópatas, hay maestros que diríamos podrían recitar la materia médica y sin embargo hay muchísima dificultad para traducir todo ese lenguaje de la materia médica y poderlo observar en el paciente. Entonces, la materia médica es un punto importante y obviamente que aquí estamos hablando de homeopatía clásica. Esto lleva implícito que tanto la teoría o los niveles de salud que se puedan abordar tienen que ser bajo una evaluación previa y con los dictámenes fundamentales de Hahnemann. O sea, si estamos hablando de homeopatía clásica, es que vamos a abordar el caso con un remedio único. Esto es una tarea muy compleja, pero con el tiempo se va adquiriendo una experiencia en ello. Entonces, la materia médica, entre más materia médica sepamos, estaremos en mejor posición de poder ayudar al paciente. Si nuestra materia médica es muy reducida, está coartada a un grupo de medicamentos, entonces nuestra mente siempre va a tratar de acomodar al paciente que tengamos con ese paquete de materia médica y obligadamente el paciente se tiene que embonar en lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y por supuesto, una gran ampliación de la materia médica está en los repertorios y eso es muy importante. Y los repertorios, por supuesto, son una guía, es un diccionario de síntomas muy importante en que nosotros debemos de saberlo utilizar. No es como, digo, no es lo frecuente, ni tampoco vamos a decir que sean los mayores porcentajes de los casos donde los homeópatas repertoricemos, y esto es una práctica muy importante. Sin embargo, para no caer en una dictadura de los repertorios, porque finalmente los repertorios van a manejar una información con algoritmos en donde si nosotros ponemos la información que no es precisa, si no ponemos la intensidad adecuada de los síntomas, difícilmente el semejante vamos a poderlo analizar de una forma profunda. Luego hay otro aspecto anterior inclusive a la materia médica, que viene siendo la cuestión de la teoría homeopática. La teoría homeopática es algo que nosotros debemos tenerlo en nuestra mente
como una segunda naturaleza. Esto significa que hay ocasiones en que hay casos clínicos en donde no se van a resolver. La materia médica sí nos va a dar ciertas tendencias, pero el aspecto de la teoría es muy importante. Tan importante es que, por ejemplo, James Taylor Kent, cuando daba sus clases en grupos y alguien fallaba en la materia médica, no había tanto problema. Pero, por ejemplo, para Kent, que él era muy irritable. Entonces, alguien que fallaba en un concepto muy importante de la teoría, de las observaciones al remedio o cosas así, hasta lo corría de la clase. Claro que esto es algo extremo, pero con la parte que nos debemos de quedar es que el aspecto de la teoría hay que conocerlo a profundidad, conocerlo muy bien, porque estamos trabajando en un modelo terapéutico en donde nosotros queremos evidencias y sobre todo el paciente quiere las evidencias. Y para ello, para que la teoría, digamos, pueda ser mucho más solidificada, es importante el conocimiento de niveles de salud. Los niveles de salud son muy importantes porque necesitamos primero saber quién está con nosotros y en qué estado se encuentra. Ya llámese de una enfermedad aguda o de una enfermedad crónica, el conocer los niveles de salud nos va a poder permitir hacer una evaluación más completa y hacer sobre todo un pronóstico. También nos van a servir los niveles de salud para saber precisar y saber las observaciones de las reacciones al remedio, que también muchas de ellas están ubicadas en determinado nivel de salud. Luego, el gran tema es de las observaciones de las reacciones al remedio. Este módulo se puede encontrar en el de filosofía de Kent, donde vienen las observaciones al remedio, donde él hizo 12 observaciones al remedio, o en los niveles de salud, en el libro de los niveles de salud, donde vienen las 22 observaciones de las reacciones al remedio, que están incluidas las 12 de Kent y otras de Vitulcas. Entonces, este módulo es uno de los más importantes, la cuestión de la observación de las reacciones al remedio, porque nosotros podemos decir, ok, el paciente corresponde a tal medicamento, llegamos al semejante, pero todo lo que nosotros observamos en el paciente, finalmente vamos a comprobar a través de las reacciones al remedio si el medicamento fue correcto o no, que eso es nuestro gran desafío personal, el poder evaluar las reacciones al remedio. Porque una cosa es dar un remedio y el tema más importante es saber evaluar qué exactamente está pasando con el paciente, si el paciente, la reacción que tuvo fue una reacción parcial o no sucedió absolutamente nada, o hubo una reacción de agravación o corresponde a un caso unilateral. Y entonces va a ser muy importante el tener estos elementos en la mano, todas estas observaciones, para poder definir y precisar con certeza, para saber si el paciente está yendo hacia la curación o no. Saber si el paciente entró en un proceso de involución y por tanto de curación. Entonces, este es el gran tema para todos. Y esto es un tema donde
es un desafío personal que por supuesto sí se requiere de mucho estudio, de mucha entrega. Yo creo que a nivel profesional, de las diferentes profesiones que existen, una de las que requiere como más entrega, como más amplitud, más conocimiento, es la homeopatía. Hay casos en que son bastante sencillos, donde todos los síntomas saltan como si estuviera descrito de forma casi perfecta de una materia médica viva, pero la verdad es que no todos son así. Nos encontramos con situaciones donde los niveles de salud del paciente se han diezmado. Y cuando hablamos de los niveles de salud, tenemos que comprender que se trata de una evaluación concreta del sistema inmunológico. Nada más, es una evaluación del estado general del cuerpo, pero el sistema inmunológico es el que nos precisa en qué estado se encuentra la persona. Y es como los definimos, 12 niveles de salud, y que tenemos una parte del 1 al 6 donde existen enfermedades agudas frecuentes cuando van descendiendo los niveles de salud 3, 4, 5, 6. Los niveles de salud del 1 y el 2 son unos niveles de salud donde hay una constitución genética, donde hay una armonía, donde hay un equilibrio del organismo y la homeostasis se puede dar mucho más fácil, y la forma de reaccionar ante una enfermedad depende del nivel del que se encuentre el organismo. Entonces, no es lo mismo que un paciente esté en un nivel de salud muy alto y cualquier enfermedad que se pueda presentar va a ser mucho más fácil de abordar, la imagen del remedio va a ser mucho más clara que cuando estamos hablando de niveles de salud, por ejemplo, del 7 hacia abajo, en donde el paciente, para comenzar, la grabación es ya más difícil que se presente, el sistema inmunológico se ha comprometido y lo que viene siendo la enfermedad aguda se ha transformado por defensa propia del organismo en una enfermedad crónica. Y que cuando hablamos de crónica, es decir, una vez que se instala la enfermedad crónica en el organismo, hasta donde el cuerpo médico, el consenso médico logra definir, estas van a ser de forma permanente y son incurables. Entonces, con la homeopatía, realmente cuando la aplicamos lo mejor que nosotros podamos, y es muy difícil decir lo que nosotros podamos. Yo creo que sí debemos de tener la cuestión de porcentajes, el concepto de los porcentajes de eficiencia clínica en los pacientes. Si hablamos de que de 10 pacientes que vienen con nosotros, 8 de ellos encontramos el semejante y ellos van a tener una buena respuesta, vamos a decir que el nivel de homeopatía que manejamos es de un alto nivel. ¿Sí? Es un alto orden que se logra de esta forma, encontrando el medicamento semejante en 8 de 10 pacientes. Decir 10 de 10, eso no es posible, porque hay algo primero que nosotros como modelo terapéutico, como homeópatas, debemos de tener muy claro. Primero, con la homeopatía no podemos curar a todo y a todos. Eso es algo muy claro que nosotros debemos de tener y reconocer que hay padecimientos en donde la intervención homeopática no va a ser posible, sobre todo por carencia de medicamentos específicos. Pongo un ejemplo
una paciente que tuve que le dije con toda la honestidad, ustedes acaban de llegar conmigo y si no hubiera yo tenido determinados medicamentos, por ejemplo, neuroreconexión y otros medicamentos neurológicos, nunca lo hubiera podido ayudar. Y simplemente de forma honesta decirles, pues no tenemos con qué abordarlo, no tenemos con qué ayudarles. Entonces, el gran reto para la homeópata es la búsqueda del semejante. Eso va a ser la parte donde nosotros vamos a estar batallando el resto de nuestras vidas. Sin embargo, ese es el gran tema personal que todos debemos de ir teniendo un entrenamiento para lograr la búsqueda y el encontrar el semejante. Y por supuesto que eso es la parte mucho más difícil para todos, en principio, porque nuestros modelos de enseñanza han sido modelos en donde ordinariamente se ha divorciado mucho la parte clínica de la parte teórica. En las primeras instancias, por ejemplo, cuando Hahnemann o el mismo Kent abordaba su enseñanza, es algo que se hacía de forma uniforme con los pacientes en vivo para que nosotros pudiéramos tener comprobaciones. Para los que somos médicos, que estamos acostumbrados a un modelo de la medicina clínica en donde el diagnóstico diferencial era como parte del centro fundamental clínico para hacer una comparación de determinados padecimientos, es el trabajo propio de la medicina clínica. Y eso es algo muy positivo porque se trata de darle a la enfermedad un nombre y un apellido lo más cercano posible. Esto es lo que hace la homeopatía, el modelo de la alopatía, en donde tiene que hacer una diferenciación muy precisa entre diferentes tipos de enfermedades. Entonces, a los que estudiamos medicina y extrapolamos a nuestro conocimiento en la homeopatía esa forma donde hay un diagnóstico diferencial, y si nosotros traducimos todos esos conceptos a la clínica, a la clínica, vamos a ver que es muy importante el poder precisar y definir el diagnóstico diferencial de los medicamentos, que viene siendo la materia médica comparada. Y en eso sí es donde nuestra mente debe hacer mayor gimnasia, una gimnasia cerebral en donde estemos comparando cada síntoma, donde estemos comparando cada rúbrica, la inclusión o no de determinadas rúbricas para poder llegar a encontrar el semejante. Esa creo que es la parte más vulnerable de cada uno de nosotros, porque precisamente por el divorcio que ha habido en los modelos de enseñanza, en donde hay precisamente esa separación, y esto son situaciones en donde la homeopatía se ha enseñado, y eso cada quien lo tenemos que rescatar de forma personal. Si somos estudiantes todavía de alguna universidad, de alguna escuela de homeopatía, el aspecto primario más importante es que se transmita a través de casos clínicos, en donde pueda haber una comprobación, puede haber una secuencia, un seguimiento del caso, y
donde observemos auténticamente si hemos acertado o no. Yo creo esto, a veces en la homeopatía siempre se ha prestado para mucha teoría y para diversificar, como si tuviera ramificaciones inmensas la homeopatía en cuanto a tendencias. Lo cierto es que cada quien debe de revisar sus postulados personales, porque hay muchas formas que se pretende utilizar a la homeopatía y que finalmente no es una homeopatía que sea una homeopatía científica, que esté basada en evidencia. Entonces, si estamos hablando de homeopatía clásica, todos los contenidos de Samuel Hahnemann es algo que debemos de tenerlos muy bien comprendidos y muy bien incorporados. Comento yo con los alumnos aquí en la academia que cuando un estudiante o cuando un practicante de la homeopatía ha logrado entender desde lo profundo la ley de los semejantes y lo ha puesto en práctica y lo ha observado de forma sistemática, en donde hay la observación de las reacciones al remedio y vemos que en el caso hay una agravación, una posible involución, cuando ya tenemos y estamos afinados en el aspecto de la semejanza, ya nadie nos puede echar mentiras. Porque bueno, en todo este tema de la homeopatía se presta a mucha confusión, se presta a que cada quien ponga sus propias teorías y realmente la forma auténtica de verificarlo es que tengamos procesos de agravación y de mejoría. Si no hay este requisito, este sine qua non, los pacientes no van a tener una evolución. En la mayor parte de los casos lo que nos sucede es que si damos un medicamento, un medicamento parcial, y obviamente la respuesta que se va a dar pues es parcial. Lo que queremos observar en homeopatía son todos los casos que ustedes, que yo he visto, en donde el semejante actúa de una forma muy profunda y en diferentes niveles de la persona. Es decir, vemos un caso y donde la primera evaluación hay movimiento del sistema endocrino, hay mejorías en el tubo digestivo, hay sobre todo mejorías a nivel mental y emocional. Entonces ahí vemos que el medicamento semejante está actuando de una forma profunda, que es lo que nosotros realmente queremos ver. Ahora, hay otro aspecto que llama la atención cuando Hahnemann hizo la sexta edición, la quinta edición del Organón. Al principio fue muy fácil definir a la homeopatía y Hahnemann postular que es algo maravilloso y que es un arte y ya después en otra edición del Organón dice la homeopatía es un arte y una ciencia. Es una ciencia donde podemos comprobar a través de los resultados clínicos, a través no solo de la mejoría del paciente, sino de que haya un proceso de involución. Ahora bien, a mí por muchos años me costó mucho trabajo llegar a concebir. Yo reflexionaba y decía, ok, es un arte, por supuesto, no solo es algo tan frío que podamos decir es ciencia, pero también se requiere un arte consumado para saber percibir lo que está enfermo. Cuando el médico sabe
lo que hay que curar y cuando sabe lo que está enfermo, es cuando puede hacer y conoce su materia médica, en donde puede haber una adecuación del medicamento que se requiere, es cuando realmente ya nos hemos convertido en médicos, en homeópatas, que podamos ofrecer una respuesta. Sin embargo, yo por muchos años decía, es arte y es ciencia, pero no me convence del todo. Hay algo que hace falta, hay algo más, hay otro concepto que hay que agregarle ahí. En ocasiones yo le ponía, no hallaba ni cómo nominarlo. La verdad es que me llevó quizá hasta 11 años, 11 años, darle una como redefinición y poder expresar y hablarlo de forma totalmente abierta. No es suficiente el arte y la ciencia. ¿Por qué? Principio, yo le decía a los alumnos esto. Por ejemplo, nosotros nos vamos al aspecto propio del arte y la ciencia. Si estamos en el quirófano, vámonos al área de la medicina para abordar cualquier tipo de cirugía. Claro que se requiere un conocimiento, se requiere toda una ciencia para poder iniciar todo el proceso, conocer todos los protocolos y todo un arte consumado en desarrollo de habilidades físicas para realizar una cirugía. Pero eso no forma parte completa del médico. Queda como fragmentada. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, llegó a haber, por ejemplo, de 10 nacimientos, 9 cesáreas por un parto. Entonces, nosotros veíamos todos esos escenarios con los médicos y dice uno, ok, hay arte, hay ciencia, pero muchas de las veces se les engañaba al paciente donde eran cirugías innecesarias. Entonces, uno dice, ok, se estaba haciendo arte, se está haciendo ciencia, pero si no hay honestidad por parte del médico, esto va a repercutir de forma muy importante en el paciente. Por ejemplo, hay aspectos que voy a nominar más adelante, que fue la forma como yo le puse como para tratar de integrar todos estos conceptos, en donde la ciencia y el arte definitivamente se tienen que dar, pero para que estos se cristalicen de una forma mucho más profunda, tiene que haber, yo así le puse, arte, ciencia y espiritualidad. Esto incluso en nuestro propio concepto de Academia Internacional de Homeopatía Clásica, nos basamos en lo clásico, en todo lo hahnemanniano, y la parte de avanzada. Avanzada es un concepto que yo lo tengo ahí por decirlo así, y que lleva implícito no solo el conocimiento de los homeópatas antiguos, sino de los homeópatas contemporáneos. Es decir, y por los contemporáneos, cada quien tiene que saber reconocer y filtrar cuál es el maestro, cuál es la persona que nos va a ayudar en nuestro proceso de crecimiento para que sea una homeopatía que se haga y que tenga la base hahnemanniana. Si no estamos hablando de la base hahnemanniana, no estamos hablando propiamente de homeopatía, estamos utilizando cualquier otra cosa. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a que es remedio único, porque nosotros no podemos hacer las observaciones de las reacciones al remedio. Si nosotros damos 2, 3, 4 remedios, de nada nos sirve.
De nada nos sirven las observaciones de las reacciones al remedio. De nada nos sirve conocer los niveles de salud, puesto que vamos a mandar estímulos energéticos importantes al paciente, pero no vamos a poder hacer una evaluación completa. Entonces, eso es la parte más crítica que nos cuesta a nosotros los homeópatas, y a veces tenemos que ser como muy rigurosos en nuestro interrogatorio, ya que el interrogatorio es totalmente un arte, es un arte muy profundo en saber escarbar las realidades internas de la persona, saber abordar su aspecto emocional, saber tocar la herida sin lastimarla para poder preparar el terreno para el semejante. Entonces, cuando nos referimos al aspecto de, que yo le puse así, cada quien lo puede nominar como quiera, pero debe de contener aquellos aspectos humanos. ¿Y a qué me refiero con traducir la espiritualidad para con el paciente? Con la espiritualidad no nos estamos refiriendo a aspecto de tipo religioso, sino que nos estamos refiriendo a valores humanos que son fundamentales para poder, desde hacer un interrogatorio en donde el paciente se sienta realmente acogido, se sienta que se le esté escuchando y pueda sentir que se le está sintiendo. Y para que esto pueda llegarse a dar, tenemos que tener todos, y son requisitos tan indispensables que si hay mucha ciencia y hay mucho arte, la homeopatía se va a convertir en una técnica. Es en una técnica que incluso las máquinas de alguna forma podrían sustituirnos. Pero hay otros aspectos en donde, y sí lo voy a mencionar, que es la compasión. Sí, es un requisito como indispensable, porque si nosotros no sentimos realmente dolor por situaciones que el paciente nos está relatando, si no hay un movimiento interno de emociones en nosotros mismos, difícilmente vamos a poderlo comprender y difícilmente vamos a poder llegar al semejante, porque precisamente en la mayoría de padecimientos crónicos, como dice Hahnemann, definitivamente el componente emocional está totalmente implicado en la mayoría. Él mencionó que en todos los casos de enfermedad crónica, la persona tiene un componente de patología mental emocional. Si bien es cierto eso, pero para la mayoría, no para todos. Yo me he encontrado pacientes donde la parte física de su cuerpo está totalmente alterada, pero algunos pocos casos su mente logra un equilibrio en donde razonablemente humano podemos decir está sano mental y emocionalmente. Pero eso es una minoría de casos. La gran mayoría de casos, si nos vamos, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, púrpura trombocitopénica, esclerodermia, todo el espectro de enfermedades autoinmunes casi invariablemente conllevan una alteración mental y emocional. Y es ahí donde requerimos un arte consumado para poder definir y precisar qué es lo que está enfermo. Hay ocasiones en que nosotros lo podemos percibir, el paciente nos lo manifiesta, que dice, ¿cómo sabe esto? Porque si nosotros tomamos de los aspectos de la mente 3 o 4 elementos fundamentales y ya de ahí podemos llegar a aproximarnos
al medicamento que se necesita, de ahí podemos deducir muchísima del aspecto psicológico y de malestares en el paciente. Y no se trata de ser adivino, se trata de estar haciendo confirmaciones. Así como se hace confirmaciones de los síntomas físicos, también tenemos que hacer confirmaciones de la parte mental y de la parte emocional. Entonces, el aspecto de la compasión va totalmente vinculado a la buena intención. ¿A qué me refiero? Si nosotros en nuestro ser, en nuestro corazón y desde lo profundo queremos realmente hacer la misión como fue postulada como Hahnemann, me gusta, así como dice en el parágrafo 1 del Organón, la única misión del médico es curar. Entonces, no es hacer alegorías y andar saltando en conceptos teóricos no concluyentes, no comprobables, sino realmente curar. Y los parámetros de curación, nosotros debemos de tenerlo, qué es curación auténticamente y cómo sabemos si vamos a la curación o no. Eso es todo un gran tema, porque hay otros aspectos que debemos de estar lidiando con ellos y debemos de saber es si el paciente está simplemente con un efecto placebo. Sabemos la mente humana, la gran sugestionabilidad que tiene, de tal suerte que pues, el paciente eventualmente puede mover mucho de sus síntomas precisamente por efecto placebo y no necesariamente porque haya una reacción curativa. Entonces, este aspecto personal de la espiritualidad, cada quien tiene que hacer una revisión y con esto de espiritualidad vamos a traducirlo a los valores humanos propios y profundos que debemos de tener. Como les digo, el más cercano, el que más se concentra en el aspecto mismo de la espiritualidad es la compasión. Y por compasión es todo. Aquí con todo este fenómeno del coronavirus, llega un papá que tiene 4 hijos, rentan una casa y perdió el trabajo. Entonces, es algo que nos debe de tocar a nosotros para decir, ok, como ver la cuestión del paciente y que nuestras cuotas sean unas cuotas diferenciadas, es decir, que según la necesidad, habrá pacientes que de veras, en vez de que paguen la consulta, hay que darles. Entonces, esto es algo que cada quien tiene que revisar, porque la vida en su generosidad no se va a quedar sin nada. Puedo comentarles algunas cosas quizá que sean demasiado personales y que tampoco debo de hacerlo demasiado, pero lo que yo he visto de curas, que dices qué curación tan milagrosa, qué cosa tan extraordinaria, ha sido con los pacientes de una condición muy humilde que no pueden incluso con una cuota mínima básica y que aún después de esa cuota mínima básica, nosotros se la reducimos casi a la nada y el paciente se siente, es tanto el impacto psicológico que da la compasión de la relación con el paciente y que se está viendo como un estado de compartir, de generosidad, de dar, que genera reacciones profundísimas. Pongo un caso muy extremo para que esto tenga así como una conclusión. Una señora me habla por teléfono y me dice, doctor, mi esposo, tenía 4 hijas ella, mi esposo tiene insuficiencia renal crónica, ya está desahuciado, ya tiene muchísimas complicaciones, es un esqueleto, ya está en silla de ruedas, con toda una debilidad extrema, muy profunda, y pues ya no, ya está en esa condición.
Y yo le dije a ella, ¿sabe qué? Honestamente, si usted me está diciendo esto, no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Y bueno, terca la mujer, insistente, a la semana otra vez, doctor, otra vez yo quiero que me arregle a mi marido. Mujer, le digo, no son enchiladas. Y luego, la tercera semana otra vez me habla y me insiste, doctor, por favor, que vea a mi marido, que ya está desahuciado. Ok, tráigala. Entonces, son situaciones muy complejas, muy difíciles, pero cuando hay una situación así, cuando yo los vi, él en silla de ruedas, un flaquísimo demasiado, todo débil, ya desahuciado, el tema de insuficiencia renal y otros problemas que traía. Y bueno, afortunadamente, estaba en un nivel de salud todavía que respondiera y la gracia mayor consistió en encontrar el medicamento que necesitaba. Y para no hacerse las largas, pues el paciente en cosa de un mes que regresó ya sin silla de ruedas. A los 2 meses ya podía trabajar y era para él una gran alegría de poder trabajar para mantener a sus 4 hijas. Entonces, lo que yo hice con este paciente, de una cuota, pues le cobré una nada para que no se sintiera mal, digamos. Es decir, regalado, hay ocasiones en que sí se hace, pero por decir 20 pesos o algo totalmente simbólico. Y ese acto en donde él iba con todos los médicos y los médicos lo rechazaron. Y posteriormente, ya algunos, después de haberlo rechazado y después de la insistencia de venir conmigo, de que él percibiera, y ahí estaba yo buscando los síntomas, haciendo todo de una forma muy estructurada, el interrogatorio, los síntomas generales, friolento, caluroso, transpiración, deseo de dulces, deseo de sal, deseo de grasa, cómo reacciona ante el sol, qué tal el deseo de lácteos, qué tal el deseo de huevos, qué tal el deseo de agua fría, en fin, aspectos como generales, luego de tubo digestivo, luego el aspecto ginecológico y finalmente integrar el aspecto del estado anímico. El estado anímico, cómo se siente, contenta, triste, deprimida o deprimido, el estado de irritabilidad de la persona, cómo reacciona, si se traga las emociones, si su forma de reaccionar es muy explosiva, es muy irritable, muy intolerante, o si lo es, y de todos modos se traga todas las emociones. Eso le da tanto a la mente, al cuerpo y a los medicamentos que nosotros vayamos a elegir una dirección completamente diferente. Entonces, lo que les comentaba anteriormente del caso, fue una cuota simbólica, pero eso fue lo de menos. El gran tema fue el poderse levantar con el paciente y que él me quisiera dar un abrazo. Entonces, al abrazarlo a él, comenzó a llorar de una forma muy importante y el poder abrazar al paciente por petición de él. Entonces, fue algo que lo conmovió tanto que preparó el terreno del semejante. Es decir, nosotros podemos hacer un interrogatorio acrítico, frío, distante, y sí vamos a obtener información, pero no vamos a obtener movimiento interno de emociones. Entonces, cuando hemos tocado el terreno de las emociones y que el paciente puede percibir que realmente estamos interesados en él, y eso a ningún paciente se lo podemos ocultar, porque la gentileza, la bondad que podamos tener con los pacientes,
la capacidad de compasión. Eso es algo que nos va a permitir dar entrada a su aspecto psicológico de lo más profundo, que no es fácil. Yo me he encontrado con algunos pacientes, sobre todo mujeres, que me han dicho, doctor, esto nunca se lo había platicado a nadie, ni a ningún sacerdote, a nadie, ni psicólogos, ni amigos, ni absolutamente a nadie. Entonces, eso es muy gratificante escucharlo, porque lo que vienen siendo los secretos personales, nuestra propia forma interna, donde tenemos nuestras emociones que están ahí guardadas de todo el proceso histórico desde nuestra infancia hasta nuestra vida adulta, el poderlos abordar es el mayor de los artes consumados de la homeopatía. De hecho, si ustedes se fijan, los policrestos traen una gran parte de cuestión mental y emocional. Si nosotros decíamos hace rato que para que nosotros podamos valorar nuestro actuar homeopático, pues tenemos que darles números a las cosas. Y si el 80% de los casos es un nivel muy alto, es el nivel como más aspirable y más deseable. Claro que el que quiere el 90, 99, pues ahora sí que de ahí para arriba casi dioses, porque no podemos ayudar a todos ni a todos, ni curar todo ni a todos. Entonces, ¿quién se anda moviendo por ahí? Bien, entonces, estos son aspectos que cada uno tiene que valorar en nuestro actuar médico, en nuestro actuar homeopático, y tenemos que ser, y hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con la honestidad, y decirle al paciente, por ejemplo, me ha sucedido que le damos el primer medicamento y no hubo ninguna reacción deseada. O sea, prácticamente no hubo movimiento, o fue una reacción parcial, y decir, me equivoqué, vamos a hacer el mejor esfuerzo, vamos a volver a retomar todo para tratar de encontrar el medicamento correcto. Entonces, la pregunta que deberíamos de hacernos, creo yo, todos, independientemente el nivel que tengamos cada uno, esa es una pregunta que nos debemos hacer continuamente. ¿Por qué estoy en la homeopatía? ¿Qué es lo que pretendo?